Bueno, en este momento estaba previsto que le diéramos el premio del Festival Eñe a Almudena Grandes y como no podemos hacerlo en este momento porque ella no se encuentra tan bien, lo haremos en cuanto se pueda y haremos un acto especial y bonito para ella como se merece. Entonces, bueno, queríamos que nos acompañara alguien con quien pudiéramos hablar también en profundidad de literatura y de la vida, como hubiéramos hecho con ella y que haremos en su momento. Y entonces llamamos a Luis Landero, con el que yo ya había hablado para que estuviera en Eñe y no coincidían las fechas. Y mira, al final el destino ha querido que estés aquí. Así que Luis, te agradezco muchísimo que así, a bote pronto, hayas aceptado venir y tener aquí esta conversación con nosotros pensando en Almudena. Claro, yo, bueno, encantado de estar aquí, muy buenas, ¿no?, a todos. Y ya digo, contento de estar aquí, ¿no?, con todos vosotros, mi editor que anda también por aquí, Juan Cerezo, encantado de estar con mi querida y admirada Monse, pero triste también, triste porque tenía que estar aquí Almudena, ¿no? Y bueno, yo sé que en nombre de todos, ¿no?, le mandamos un abrazo muy grande y le pedimos, casi le exigimos... Un aplauso, ¿te parece? Un aplauso y un abrazo muy grande. Y que esté muy pronto aquí, sí, y le podáis dar ese merecidísimo premio. Le daremos ese premio y tendrá su encuentro con los lectores, claro que sí, y podremos recuperarlo y será estupendo. Eso es. Pero bueno, mientras este ratito vamos a poder conversar tú y yo. Muy bien. Que he llamado a esta conversación La vida y el afán, porque el afán es una palabra que te define mucho como escritor, ¿sí? Sí, el afán es una palabra muy importante en mi vida, ¿no? Y quiero decir que de algún modo en la palabra afán están contenidos muchos de mis demonios literarios, o quizá el mayor demonio literario de todos, el tema más importante de todo lo que escribo, ¿no? Y esto lo heredé, ¿no? Lo heredé de mi padre sobre todo, pero de otras personas que conocí, sobre todo de mi familia, de los Landero, ¿no?, que eran campesinos, pero todos eran soñadores, eran insatisfechos, descendientes de Dédalo, el que quiere llegar al sol, descendientes de los constructores de la Torre de Babel, descendientes de todos estos que aspiran a lo imposible, y eso por un lado les da una cierta grandeza y por otro lado los condena, ¿no?, al fracaso y a la amargura, ¿no?, ese afán, ese quererse, ese querer trascender la vida, ¿no?, ese afán de y eso es lo que ha aparecido, ¿no?, lo que ha aparecido sin que yo lo supiera, porque yo lo que te estoy contando a ti no fue un razonamiento previo que yo hice, digo, puesto que el afán es mi tema, voy a escribir. No, yo empecé a escribir, luego descubrí que efectivamente había salido pues ese demonio, ¿no?, que yo lo había vivido desde niño, ¿no? Claro. Y hablas de tus demonios literarios. Cuando escribes te vas como encontrando con ellos, enfrentándolos, sometiéndolos. ¿Cómo te sientes frente a los demonios? No, bueno, los demonios hay que tomar una metáfora, no son demonios reales con los que haya que estar peleándose, ni manteniéndolos a raya. Hablando. No, pero benditos demonios, porque un escritor ante todo, eso lo decía Flaubert, ¿no?, decía que un escritor ante todo tiene que encontrar aquellos temas que conectan con su temperamento. Y decía a continuación que eso es cuestión de suerte, y ponía el ejemplo de Cervantes, que después de escribir un montón de libros y tal, la Galatea, todo esto, y cosas estupendas, pero en fin, no es lo mismo, de pronto encontró el gran tema de su vida, ¿no?, ya mayor, que fue bueno, ya sabemos cuál es, ¿no? Y lo mismo le pasó a Flaubert, que después de escribir Las tentaciones de San Antonio encontró su tema de un modo casual, es decir, un golpe de suerte, estando en Egipto, en una de las cataratas del Nilo, no sé si la segunda o la cuarta, él lo cuenta por ahí. Y entonces encontró el gran tema. Y en tanto que hay otros escritores que no han encontrado su tema, ¿no?
De manera que cuando uno tiene un buen demonio literario, tiene que dar gracias por tener ese demonio, ¿no? O sea, que benditos demonios. Y fíjate, has hablado de dos casos en los que esa madurez les ha ido llevando a lo mejor de su obra. Entonces, esta siguiente novela que saldrá a principios del próximo año y que sé que ya está ahí en el horno, ¿va a ser tu mejor novela? Bueno, siempre la última es la mejor, claro. No, pero uno siempre que escribe, siempre intenta lo mejor, ¿no? Yo siempre intento codearme con mis maestros. O sea, a mí no me sirve estar en segunda línea. Yo en literatura soy muy ambicioso. Lo fui desde que empecé a escribir mis primeros poemas. Yo quería codearme. No, entonces era mucho más humilde, ¿no? Pero yo quería estar a la altura de los grandes. Y creo que todo escritor que escribe quiere estar a la altura de los grandes. Pero no porque se lo proponga, no es que diga yo soy ambicioso. No, es porque todo escritor que escribe una novela piensa, en principio, que su novela va a ser la mejor. Y sería la mejor si realmente consiguiera llevar al papel lo que tiene en la cabeza. O sea, en la cabeza tenemos una novela maravillosa, como esa música que soñamos por la noche. Soñamos una música por la noche que es extraordinaria y luego resulta que, bueno, que esto es todo ilusión, ¿no? Y entonces ese afán, la Torre de Babel, Dédalo y tal, es muy propio de todo artista, de todo individuo que intente dar cuenta de ese mundo interior que hay dentro de él y que él siente bullir, expresar todo ese mundo oscuro, pero a la vez elocuente y de una extraña claridad, de una oscura claridad, si vale la expresión, ¿no? Y entonces siempre que uno escribe intenta, como decía Faulkner, de toda su generación, decía, todos hemos intentado decir lo indecible y hemos fracasado en ese propósito. Y está muy bien dicho de Faulkner, porque efectivamente todos los de su generación intentaron decir lo indecible y es bueno fracasar en ese intento, es bueno intentar decir lo indecible, los poetas, los músicos, todos. De manera que uno siempre aspira a construir una torre que llega al cielo, luego se queda en el cuarto, quinto piso, esto es aparte, ¿no? Pero en principio, oye, por ambición que no sea, ¿no? Pero fíjate que, como decías, eras ambicioso con esa pulsión, ¿no?, de la escritura y sin embargo fuiste tardío a la hora de publicar tu primera novela. Que mejor, porque el éxito ya te tocó con cierta sensatez, ¿no? Porque sí, fue un éxito extraordinario el que tuvo Juegos de la Edad Tardía. Así que, ¿por qué te tomaste tanto tiempo? Bueno, en parte por la vida que tuve. Yo tuve una vida muy movida. Entonces, incluso yo diría que hasta los 30 años más o menos me dediqué a vivir y de los 30 años en adelante la vida dejó paso a la literatura, ¿no? Entonces yo estuve trabajando en muchos sitios, luego me dediqué a la guitarra, estuve en el mundo de la farándula. Cuando terminé la carrera me fui a París, anduve por ahí, fui y vine. Vivía en una feliz y alegre soltería literaria. Pero escribía, no dejaba de escribir, escribía porque yo soy un escritor precoz. Precoz, eso es. Y entonces empecé a escribir mis primeros poemas con 15 años, creo, más o menos. Y luego me pasó a la prosa, porque la poesía desgraciadamente no era lo mío. Y entonces, bueno, pues me pasó a la prosa, empecé a escribir y tal, y yo escribía para aprender a escribir, para aprender a componer, y entonces también para sacar de mí ese mundo interior que yo sabía que había, lo que decía Flaubert y tal, ese mundo interior, Y luego ya cuando saqué las oposiciones y cuando mi vida se regularizó económicamente, de todo punto, ya me casé, hijos, toda esta historia, ¿no? Entonces digo, bueno, ya es hora de tener una relación conyugal con la literatura y sobre todo de ponerme a prueba y a ver si soy capaz de dar forma a eso que yo tengo dentro, a esa cosa que yo siento bullir, latir dentro de mí. Pero claro, eso hay que ponerlo por escrito. Y bueno, y a partir de ahí, pero yo he escrito mucho, escribí incluso novelas breves, escribí cuentos, escribí todo este tipo de cosas y luego me puse con ese empeño, porque era un verdadero empeño de mi primera novela, que
que al principio se llamaba El Gran Faroni y luego bueno, terminó llamándose Juegos de la Tardía. Y bueno, pues estuve con ella mientras daba clases y todo esto, y bueno, esa es la historia, si no hay... tampoco hay prisa, tampoco hay ningún tren que perder. ¿Por qué uno tiene que publicar a los 22 años? Solo, bueno, Scott Fitzgerald sí lo hizo, pero bueno, es él, ¿no? Pero no hay prisa, ¿no? Pero es verdad que a veces hay mucha prisa y hay muchos escritores jóvenes que te vienen a decir, ¿no? Joder, quiero ser escritor y tal, ¿no? Y te dicen, ¿y dónde puedo publicar? ¿Y cuándo pagan? Y tal. Digo, ¿pero has escrito algo? Si no. Digo, pero entonces, digo, espérate, pero no. No, eso es una devoción. Escribir para mí es como respirar, es lo que da un sentido a mi vida. Yo si no pudiera escribir, es que no me imagino la vida, ¿no? Sin escribir. Pero los que somos lectores tuyos y te hemos oído en otras ocasiones, sabemos que estuvimos a punto de perderte por la guitarra. La guitarra fue una enorme pasión tuya. Sí, la guitarra fue muy importante en mi vida, y fue muy importante en mi vida en principio porque me sacó de un pozo laboral en el que yo estaba metido entonces, que era Clesa, la central lechera, donde yo estaba de auxiliar administrativo con 16 años. Y entonces llevaba una vida realmente perra, porque a las 6:30 mi madre me despertaba, tenía que ir a trabajar, entraba a las 8, después de un largo trayecto a Plaza Castilla para allá. Trabajaba ya hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde iba a una academia nocturna, donde hacía asignaturas sueltas de un bachillerato de ciencias, en que no sé cómo me vi metido y que no había manera de acabar con él, ¿no? Y llegaba a casa ya al filo de la medianoche. Y al día siguiente igual. Entonces ya de pronto mi vida se me mostró en el horizonte de un modo, digo, esto es lo que hay. Y luego conoceré a alguien, me casaré, tendré hijos y esta es la historia. Y esta es la historia de mi vida, ¿no? Y en eso vino un primo mío, mi primo Paco, que aparece en El Balcón en invierno, y aparece, de vez en cuando hablo de él y tal, que venía, era 12 años mayor que yo y venía a ser torero a Madrid. Y llegó a tener, además tenía pinta de torero, un tipo y tal. Y venías, y llegó a tener un apoderado y esto. Y luego se novió con mi hermana, porque no solamente era primo hermano, sino que fue cuñado. Pero entonces no, porque él de arte andaba sobrado, de valor menos. Total, que se dedicó a la guitarra porque él tocaba la guitarra. Y cuando se enteró que yo era oficinista, se echó las manos a la cabeza escandalizado. Pero primo, oficinista. Eso no es decente. Sobre toda tu vida metido ahí, echando barriga, echado, pero bueno, echando barriga, ahí toda la vida en una mesa con papeles y tal. Digo, pero eso no es vida, me decía, ¿dónde va a parar? Vamos a métete a guitarrista como yo y recorremos el mundo y vamos. Claro, y a mí aquello me fascinó, porque entre ser oficinista en Clesa y ser guitarrista y andar por el mundo, pues no hay color. No hay color. De manera que me dediqué a la guitarra con la complicidad de mi madre, que fue una santa, una mujer, en fin, que bueno, siempre se resignaba, porque me decía, si ya tienes la vida resuelta, me decía, la vida resuelta. Si ya en Clesa tienes la vida resuelta, ¿cómo vas a empezar ahora con la guitarra y tal? Pero bueno, es el afán. Mi primo Paco, como mi padre, era el afán de ser, de llegar, de viajar, de ser alguien en el mundo, Y entonces me dediqué a la guitarra, porque estuve desde los 16 años, mi padre murió cuando yo tenía 16 años, y tocábamos 14, 15 horas diarias, ¿no? Y en 2 años conseguí sacarme el carné, que me lo saqué en el barrio de la Artina, todavía lo tengo. Toqué una soleá, una farruca, unas alegrías, me dieron el carné con los sellos preceptivos de circo, no sé qué, arte, no sé qué, circo y variedades. Y entonces me dediqué a tocar la guitarra por ahí, y llegué a tocar bien. Pero claro, empezar a tocar la guitarra con 16 años no es serio. Y toqué bien hasta que un día escuché a un tipo tocar la guitarra, uno de Algeciras, que se llama Paco. Y dije, uy. No obstante, yo sabía que ese no era mi mundo. Era mi mundo porque de esa manera yo tenía una vida más libre. Yo iba a las academias de baile, Amor de Dios, una que había en Hermanos Miralles, la academia.
y era mucho mejor. Yo hice cantidad de giras, iba, venía, estuve en muchos sitios, ¿no? Tocando la guitarra, viajé mucho, viví el mundo de la farándula. Pero yo me di cuenta que ese no era mi mundo era el de la literatura, y yo seguía escribiendo y escribiendo, y digo, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y llegó un momento en que digo, bueno, la guitarra, nada, esto, a mí lo que me sirve es la literatura. Y entonces dejé esto y retomé los estudios, que los había abandonado. Y entonces, bueno, llegué tarde a la universidad, llegué tarde a todos sitios, juegos de la edad tardía, siempre he sido tardío, y bueno, y aquí estamos. Y luego has sido tantos años profesor en la Real Escuela de Arte Dramático, has sido profesor en Yale, es decir, tu parte docente, después de haberte formado, aunque sea más tarde, ocupó una parte importante también, ¿no?, de tu labor. Claro, es que me tenía que ganar la vida de alguna manera, pero vamos, yo por mí no hubiera sido profesor, yo por mí hubiera sido pequeño rentista. Como... No, hubieras podido, yo creo que hubieras podido vivir de la literatura tranquilamente. Sí, podía haber vivido, porque recuerdo que cuando publiqué Juegos, que veamos, mi primera novela que tuvo éxito y demás, me salieron un montón de ofertas y demás, porque todo eso, la cultura en general estaba muy de moda y se pagaba muy bien. ¿Ahora es peor? ¿Cómo? ¿Ahora es peor? Sí, ha ido a menos esto. No sé, ha ido a menos. Pero ha ido a menos en la medida en que, vamos a ver, mira, el canon, más o menos el canon de lo que es la novela actual, se formó entre los años 70 y muchos y los años 90 y bastantes. O sea, en ese tiempo se formó el canon, donde estamos, bueno, me meto a mí mismo, no sé si... Puedes, te dejamos. Pues me meto a mí mismo, ¿no? Pero donde estamos, pues bueno, no hace falta decir los nombres, que son los nombres de los escritores que ahora tenemos ya una edad, en fin, y demás, pero que todos éramos jóvenes, pero teníamos un prestigio, porque la literatura tiene entonces un prestigio. Todo tenía un prestigio entonces. Las humanidades tenían un prestigio, los periódicos tenían un prestigio, los periodistas tenían mucho prestigio. Había muchos jóvenes que querían ser periodistas. Yo, que era profesor de instituto, te lo puedo decir, ¿no? Que querían ser periodistas. Había filósofos de referencia, había referencias, había escritores, todo era, y entonces había mucho prestigio, había había un respeto, una cosa, ¿no? Bien, ¿y qué ha pasado con los escritores, con los novelistas? Por hablar de novelistas, porque la poesía la conozco menos. ¿Qué pasa con los novelistas que vinieron después? Quitando alguna excepción. En general, no es que sean peores que nosotros, ni mucho menos. ¿Por qué? Pero ya no han conseguido ese prestigio, ya no han conseguido entrar en ese último canon que hubo. Porque entonces se hizo el último canon de algún modo. Pero ya no, ¿por qué? Pero no porque sean peores, no, es porque la literatura y las humanidades en general y la cultura han perdido el aura que tenían entonces, han perdido el prestigio que tenían entonces. De manera que ahora un escritor es menos de lo que era antes. Un premio Cervantes es menos de lo que era antes. Un académico es menos de lo que era antes. Un novelista, un filósofo es menos de lo que era antes. Un periódico y un periodista son menos de lo que eran antes, ¿no? Entonces todo esto se ha devaluado. No sé si por internet, esto ya escapa, ¿no?, a mi escrutinio, esto ya escapa. Pero no lo sé, pero es verdad que ha habido una devaluación, una banalización de la cultura y de todo esto y del escritor. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mis tiempos, en los tiempos del 90 y tanto, porque ya al fin y al cabo publiqué en el 89 mi primera novela, pero te llamaban para todo, ¿no? Te llamaban para todo tipo de cosas del periódico para que opinaras, pero incluso de eso de pónselo, te llamaban y tal. Pues mira, pues no sé qué, decías, bueno, ¿y tú qué sabes de eso, no? Pero decías, de la guerra de Irak, te llamaban corriendo. Recuerdo además, te estoy poniendo casos reales, te llamaban para todo tipo de cosas, de los periódicos. Éramos gente a la que éramos como referentes, no sé por qué, porque seremos referentes por lo que escribimos, no por lo que opinamos. Pero bueno, pero de algún modo éramos referentes. Y nuestro nombre aparecía continuamente en los periódicos opinando de todo tipo de cosas. Llegó un momento que ya no llaman, ya están, además están ya hay tertulianos profesionales. Los tertulianos, ¿no? Los opinadores profesionales, que son
que son los que han ocupado el papel de los intelectuales. Y no es que diga que los novelistas somos intelectuales, yo no me considero absoluto intelectual, pero sí los filósofos y sí ciertos novelistas, que sí que son intelectuales y eran referentes. Sí. Y se les pedía su opinión, y su opinión valía, ¿no? Pero esto ya desapareció en muy pocos años. Vivimos en el año 20 después de Internet, ¿no? ¿Por qué pensábamos que el corte de la edad contemporánea estaba en 1989, que es cuando cayó el muro de Berlín? Pero no sabíamos, creíamos que ahí terminaba, empieza la edad contemporánea, con la Revolución Francesa, y acaba con la caída del muro de Berlín, donde de algún modo se entierran muchos, bueno, ya se habían enterrado, pero en fin, muchos de aquellos ideales, ¿no? Pero no sabíamos que luego venía Internet y que efectivamente inaugura una nueva edad. No lo sé, yo en esto estoy tanteando, no sé, aquí me muevo ya en la incertidumbre. Una de los... has hablado de este matrimonio que estableciste ya seriamente con la literatura en un momento de tu vida, pero junto con la guitarra en su momento que te abrió un mundo, yo creo que en tu escritura se nota una pasión enorme por la propia lengua. Y sabes que yo digo siempre que tú eres un escritor para leer en voz alta, como algún otro. O sea, es un español de una belleza, de un cuidado, muy apasionado. ¿Sí o no? Muchas gracias. No, sí, vamos a ver, claro, a mí a mí me fascina el lenguaje, el escribir la música de nuestra lengua. Pero es que yo la música de nuestra lengua la aprendí de niño, porque yo no conocí los libros de niño. En mi casa no había libros, porque en mi casa era todo el ámbito familiar, por parte de padre, madre, abuelos, tíos, eran todos campesinos y muchos eran analfabetos. El que más había ido a la escuela y sabía leer, escribir y nada más, y las 4 reglas. Pero como hablaban muy bien y tenían un gran respeto al lenguaje, a la cultura y demás. Era gente muy respetuosa con el saber, y lo poco que sabían lo atesoraban y se esmeraban en hablar bien. Entonces yo recibí ese legado, porque al final tenemos 3000 años de civilización a nuestras espaldas. Y ese legado que nos han ido dejando lo han hecho a través del lenguaje escrito y del lenguaje oral. Y yo he tenido la suerte de recibir los dos, ¿no? Y entonces, para mí, la música que escuché de niño, de la lengua de mi abuela Frasca, de mi padre, de mis tíos, de mis primos mayores, de todo esto, es algo que la tengo, grabada a fuego en la memoria, y para mí es mi principal referente retórico. Cuando yo escribo, siempre digo, acuérdate de cómo hablaban, de ese lenguaje que escuchabas de niño. Porque en el lenguaje oral está el verdadero genio del idioma, el lenguaje oral. Y cuando ese lenguaje oral se junta con el lenguaje escrito y consiguen una armonía, un maridaje, como se dice ahora, en la cocina, perfecto, entonces es maravilloso el Quijote. El Quijote, donde el lenguaje oral y el lenguaje escrito se juntan de un modo extraordinario, y por eso nos quedamos... Y de manera que ese es mi principal referente. Luego descubrí la poesía, y claro, el poeta es muy especial, porque el poeta es un enamorado del lenguaje, de las palabras, quizá más que el novelista, ¿no? En principio. Pero como yo no, como poeta escribí muchísimos poemas, cientos y cientos y cientos y cientos, ¿no?, de poemas. Y además a veces escribía poemas porque descubrí una palabra nueva. A mí me fascinaban las palabras. Recuerdo un día en una cafetería que escuché una palabra que yo no había oído nunca. Yo era poeta, que eso es muy importante. Ser poeta con 15, 16 años es muy importante. Y entonces escuché la palabra taciturno. Y me quedé, fue como si se moviera como al pastorcillo que se le aparece a la Virgen María, no sé, algo extraordinario. Digo, taciturno. Digo, además ya la propia sonoridad, taciturno. Y entonces yo empecé a escribir poemas donde la palabra taciturno era la palabra estrella. Pues ya es difícil. Y las demás eran las teloneras, ¿no? Entonces aparecía taciturno. Y como esas palabras otras, yo me enamoraba de las palabras. Y entonces esa alma de poeta que hay en mí, porque en mí hay un alma de poeta, cuando me pasé a la prosa, yo busco un tipo de prosa donde hubiera cabida, al menos como polizón, para el poeta que yo era. Y de algún modo sí, a mí siempre me ha fascinado las cosas, no sé, me ha fascinado la capacidad que tiene el lenguaje para
para decir lo que nosotros no sabemos decir. Nosotros hay cosas que no sabemos decir con nuestra razón, pero el lenguaje sí sabe decirlo. El lenguaje sí sabe decirlo, el río verbal en el que te arrojas, al que te tiras y tal, ese sí sabe decirlo. De manera que a veces te pones a escribir y de pronto dices cosas que no estaban en ti. Dices, pero ¿cómo he podido yo decir esto, no? Bueno, eso es las musas, la inspiración, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces es magnífico, ¿no? Y desde luego lo que no me gusta es el lenguaje administrativo. Para la literatura. El lenguaje administrativo para lo administrativo. Y aún así, no sé. Y te vas enamorando, como descubrimientos como Taciturno, te vas enamorando de distintas palabras a lo largo del tiempo y sustituyes unas por otras y vas teniendo amores diferentes. ¿Eres poliamor, como dicen ahora, con las palabras también? Sí, no, claro. Lo que pasa es que yo al cabo del tiempo veo que hay palabras que yo no utilizaría jamás, ¿no? Hay palabras que, no sé, uno tiene al final ya de su... En fin, yo tengo los años que tengo, ¿no? Y entonces al final descubres que tienes un repertorio léxico muy amplio, pero de algún modo cerrado, donde a veces es difícil que entren palabras nuevas. Pero mira, hablando de las palabras, por ejemplo, no solamente del amor a las palabras, sino del odio a ciertas palabras. Por ejemplo, yo cuando me mandaron interno a Madrid, porque mi padre quería que yo hiciera lo que él no hizo, porque mi padre era campesino y todo esto, pero tenía mucho talento y tenía mucho afán. Y dijo, bueno, pues lo que no he hecho yo lo va a hacer mi hijo. Es decir, me convirtió a mí en su proyecto de vida, lo cual es tremendo, ¿no? Y entonces me mandó con 8 años, haciendo un gran esfuerzo económico, me mandó a Madrid. Yo tengo 3 hermanas, pero ellas ya se casarían. Bueno, ya sabes, la mentalidad rural de los años 50, que vamos a decir, ¿no? Era el varón el que le correspondía el papel épico, ¿no? Entonces me mandó a Madrid a estudiar. Y recuerdo que cuando llegué, me dijeron en el colegio, después de, bueno, que me dejaron una pena enorme, una tristeza, echaba de menos todo, y el mismo primer día en que me quedé solo en Madrid en el colegio, un cura me dijo, ¿quieres un bocadillo? Yo no había oído nunca esa palabra, porque jamás, no había jamás esa palabra. Era la primera vez, porque en mi casa, no sé si en mi pueblo, vamos a ver, es que yo era del campo, no era del pueblo. Yo soy de Alburquerque, de un pueblo de Extremadura, pero no era del pueblo, era del campo. O sea, nosotros vivíamos en el campo. Otra cosa era la gente del pueblo, eran dos mundos. Y en el ámbito campesino, la palabra bocadillo no existía. ¿Qué es lo que se merendaba? Un cachopán y chorizo, un cachopán y un puñado de aceitunas, un cachopán y una patatera. Bueno, en fin, esto es pero bocadillo no. Y entonces me entró una tristeza enorme. Entonces fue, al hablar de esa palabra con esa elle, bocadillo, fue cuando me di cuenta de la enorme tristeza de haber dejado atrás al pueblo, al gato, al perro, a mi abuela, todos, el campo, la era, la huerta, todo. Entonces me entró una tristeza enorme y esa palabra es una palabra que evito. En la medida de lo posible. La intento evitar, ¿no? Pero son cosas que pasan, ¿no? Proyectando, ves bocadillo y ya te sienta mal. Sí, bocadillo, porque me recuerda, claro, es una palabra muy connotada, muy marcada. Y entonces, claro, cuando la recuerdo se me viene a la cabeza todo el pasado y es como los boleros, ¿no? Que no sé, que te llenan de tristeza y tal, y esa es una palabra así, ¿no? Y hay algunas otras, ¿no? de ese tipo. Yo recuerdo también, por ejemplo, una fascinación con una palabra que escuché en primero de filosofía en Comunes, cuando José Lasso de la Vega, profesor de griego, magnífico profesor, aunque muy seco, muy tal, pero estupenda, gran profesor, estando en clase hizo un tejadito así con las manos y dijo, las dos vertientes del problema. Y a mí se me hizo la luz. Y además con la figura del tejadito y las dos vertientes. Claro, es darte una, de pronto, es explicarte el mundo. O sea, los problemas tienen dos vertientes, como las montañas.
era como una metáfora, una imagen que de pronto te iluminaba, y a mí me iluminó. Y entonces yo digo, hoy he aprendido mucho, he aprendido una barbaridad, la doble vertiente del problema, o sea que los problemas tienen vertientes. Y entonces te abre un mundo hacia otras metáforas. Eso es aprender a veces, se aprende por ese tipo de descubrimientos, que a veces son descubrimientos de imágenes, ¿no? Pero la relación de uno con las palabras es bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, se nota que en tu caso es muy íntima y muy tuya, muy propia. Pero ya que estamos, bueno, como llevamos en todo el festival hablando de amores diversos, ¿cuáles fueron tus pasiones literarias o cinematográficas o con el arte que te encontraste y que de alguna manera te descolocaron? Igual que Bocadillo, pero en bien, ¿no? Pero o sea, en bien, sí. en bien. Pues mira, mi formación literaria fue un poco estrambótica, ¿no? Primero por lo de la tradición oral, claro. La tradición oral, que además se transmitía de generación en generación, y entonces el lenguaje, los modos expresivos de mi familia venían rebotando de generaciones atrás, todos campesinos. De manera que probablemente venían de tiempos de Cervantes y de antes. Y hablaban con una propiedad y una belleza extraordinaria, ¿no? Y precisión y todo este tipo de cosas. Cuando yo empecé a escribir poesía. Yo estaba completamente... además yo hice el bachillerato de ciencias. Me metieron en ciencias porque, sin consultarme, los curas dijeron, no, mejor le dijeron a mi padre, porque mi padre quería que fuera abogado, porque él pensaba que la oratoria y la palabra era lo más, y es verdad. Es lo más, nada más que hay que ver, es lo más. Pero los curas dijeron, no, mejor ingeniero, porque ahora la ciencia se está poniendo muy de moda en España. Y entonces dijeron, bueno, pues ingeniero sin consultarme. Me metieron en el bachiller de ciencias, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? Sí. Entonces, sí, no, yo empecé a escribir mis primeros poemas y yo estaba muy desorientado respecto a esa cosa literaria. El primer libro que tuve fue Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, un libro que me costó 50 pesetas. Y a mí me pareció un tesoro, porque eran 700 y pico páginas donde venían las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. ¿Qué vamos a decir, no? Por 50 pesetas. A mí aquello me pareció un tesoro, un regalo, vamos. Y es muy fácil tener un canon cuando uno es poeta. Es muy fácil. Sí. La poesía es muy fácil. Está Bécquer, Espronceda también me gustaba. Estaba Neruda, estaba Juan Ramón, estaba Antonio Machado, estaba Lorca, estaba Miguel Hernández, que estos te venían en cualquier lado. O sea, los encontrabas, te topabas con ellos inmediatamente en las 1000 mejores poesías o en cualquier lado, ¿no? De manera que es muy fácil tener un canon, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando te pasas a la prosa? Como era mi caso, que dejé la poesía porque yo vi que yo lo que quería era contar historias. Y entonces cuando con 20 años, 21 años más o menos me pasé a la prosa, 21 años o 22 incluso, me pasé a la prosa, ¿cuáles eran mis modelos? Yo no tenía modelos, porque es muy difícil el canon de novela. ¿A qué puerta llamas? No te los encuentras. Yo había leído mucho, pero había leído novelas del oeste, de esas que alquilan en los kioscos por 50 céntimos. Había novelas policíacas. Una vecina que había arriba, que tenía una biblioteca, en fin, una biblioteca desparejada, donde quizá leía Dostoyevsky, quizá leía Baroja. Luego el círculo de lectores que me puso en contacto con... Pero andaba completamente descanonizado. Y entonces un profesor que tuve en Preu, en el último curso de Preu, en una academia nocturna, la Martínez Pita, que estaba en la calle Postas, un día me empezó a dejar algunos cuentos de Kafka, de aquí, de allá, etc. Y yo no sé cómo, no sé de qué manera, no sé por qué azar, no sé. Empecé a buscar y descubrí antes la literatura anglosajona, sobre todo que la literatura castellana, española. De manera que a mí se me quedaron colgados Galdós, los clásicos no. O sea, el Quijote no se me quedó colgado, ni el Lazarillo, ni nada de esto, pero sí se me quedó colgado Galdós, Baroja, Valle Inclán, porque ese profesor me dejó las sonatas, pero Azorín se me quedó descolgado. Quiero decir que yo me eduqué estéticamente en la novela, en Conrad, en Joyce, en Faulkner, en Proust, en Virginia Woolf,
en Thomas Mann, en Kafka, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, esos fueron mis maestros, esos fueron mis maestros. Y luego con el tiempo empecé a recuperar la tradición española. ¿Y qué decir de los Trasterrados, de Max Schaub, de todos estos, que ya de por sí habían perdido el tren de la historia? Y es una pena que pero si yo hubiera descubierto Galdós, por ejemplo, con 20 años, yo hubiera leído todo Galdós y me hubiera fascinado Galdós. Pero cuando lo descubrí era cuando era profesor. Yo a mí Galdós, ¿cómo voy a leer yo a Galdós? Si en aquellos tiempos estaba prohibido leer a Galdós, había que leer a Conrad, había que leer estaba mal visto leer a Galdós, leer a nuestra propia tradición, que de algún modo estaba apartada, estuvo repudiada, ¿no? Acordémonos de Martín Santos, de Juan Benet, sí. de Goytisolo, donde efectivamente ellos, sus maestros eran franceses, ingleses, alemanes, norteamericanos, etc. Bueno, ese fue también, y llegué ahí por casualidad, de rebote, pero esos fueron también mis maestros. Luego descubrí la tradición española, descubrí a Galdós, descubrí a Baroja, descubrí a la generación del 98, descubrí todo esto, ¿no? Y por supuesto a nuestros clásicos, donde tenía lagunas, que también de manera que, bueno, eso fue, ¿no? Pero muy, muy caótico todo, porque yo tuve una formación caótica, pero yo creo que felizmente caótica. Fue bueno que fuera de algún modo caótica, ¿no? Porque el canon se fue haciendo, ¿no? Se fue haciendo a su manera, ¿no? Pero bueno, al final se juntó todo, ¿no? Al final, y cada cosa ocupó su lugar, ¿no? Bueno. ¿Y sigue todo en su lugar? Más o menos sí, sigue todo en su lugar. Quiero decir que, bueno, a estas alturas, ¿no? No sé, Monse, no sé. A ver, concreta más. Taciturno te veo. Taciturno te veo. No, ¿taciturno me ves? Sí, taciturno, sí. Sí, cabeceante, sí, cabeceante. Sí, no sé. Es difícil porque hay días, ¿no?, en que las palabras aparecen como nuevas y da gusto tratar con ellas, y escribes y es un gusto y es una novedad, y vuelves a sentir el asombro que tenías cuando eras joven y cuando escribías y descubrías tantas cosas, y vuelves a sentir ese asombro de joven, ¿no? Y hay otros días que no, pero eso te ocurría de joven también, quiero decir que tampoco es nuevo. Es que no sé, ¿qué es lo que me quieres preguntar? Porque no sé muy bien qué es. No, tú ya tenías un canon ya como muy establecido y muy ordenado. No, pero bueno, ese canon se fue enriqueciendo luego, claro. Se fue enriqueciendo y unos quedaron atrás, otros quedaron delante. Por ejemplo, yo recuerdo el Cuarteto de Alejandría cuando lo descubrí, que lo descubrí pues, relativamente joven, a pesar de que llegué tarde a las cosas, pero lo descubrí y entonces a mí me fascinó, aquello me deslumbró. Sin embargo, ahora prefiero no leerlo. Prefiero no leerlo por si acaso. Igual que Espronceda, prefiero casi no leerlo. ¿Prefieres el recuerdo que te quedó? Sí, prefiero tener el recuerdo. Y luego he ido descubriendo más cosas, claro, y sumando, naturalmente. Como no, la lectura es... ¿Qué vamos a decir de la lectura? ¿Qué sería un hombre, por Dios? La lectura además te pone a tono. Yo tengo en mi mesa, ¿qué tendré? Unos 50, 60 libros más o menos, que son mis libros de cabecera. Hay algunos que son fijos, que esos no se mueven nunca, y hay otros, sin embargo, que los quito, los pongo, etcétera, ¿no? Los renuevo. Y entonces yo por las mañanas, me acuerdo que en este mismo sitio, estuve hace muchos años con Gonzalo Torrente Ballester, tal como estamos ahora, ¿no? Yo era muy joven, entonces acababa de publicar Juegos de la Edad Tardía, y César Antonio Molina nos reunió, él hacía de moderador. Claro, estaba en el círculo. Sí. Y entonces nos hacía preguntas y demás, y me acuerdo que dijo Gonzalo Torrente Ballester, dijo que él por las mañanas hacía precalentamiento, y hacía precalentamiento pues para, no sé, igual que los futbolistas o los deportistas, y entonces siempre tenía algún libro en el que leía para ponerse a tono, bueno, ya nos entendemos, ¿no? Sí. Para ponerse, ¿no? Y entonces que su libro preferido era el Ulises de Joyce.
Decía que era un libro que efectivamente, y es verdad, es un libro que te pone. Te estimula y te estimula para leer. Otra cosa es que luego no lo leas, porque yo, por ejemplo, el Ulises lo he releído, pero no lo he leído. O sea, ¿no? Y entonces, bien, esa idea es que se me acaba de venir y por eso la cuento, ¿no? Eso es lo mismo que hago yo, no porque lo dijera aquí Gonzalo, no, es porque yo lo hago precalentamiento, ¿no? Y según como me levanto por las mañanas digo, vamos a ver, yo necesito, porque estoy todavía con las telarañas del sueño, de todo esto, ¿no? Digo, a ver, ¿qué necesito yo? Entonces, bueno, cojo algún libro y tal, y leo, pero muy poquito, a lo mejor son unas líneas, un párrafo, poco más, lo que son 5 o 10 minutos de lectura, no mucho, hasta que noto que... Aquí habría que utilizar una imagen que no se me ocurre, noto que la cosa empieza, ese temblor, esa cosa, ese temor y temblor de la palabra, del verbo, de tal, esa cosa, ese hormiguillo que te entra, ¿no? Y entonces ya digo, bueno, ya es el momento, ¿no? El momento en que, no sé si es eso lo que voy a preguntar. Sí, si estuviéramos ahí en tu estudio y de esas hileras de libros, ¿cuál es el que estaría más gastado? Muchos. Por ejemplo, yo el Ulises, por ejemplo, si de más lejos. El releído, pero no leído. Conrad, por ejemplo, a mí, Kafka, Álvaro Cunqueiro, la literatura hispanoamericana. Recordemos lo que supuso la literatura hispanoamericana cuando la descubrimos en España, que nos quedamos asombrados de que nuestra lengua, que la habíamos llevado allí siglos antes, nos la devolvieran niquelada, nos la devolvieran con esa belleza y esa cosa, ¿no? Para mí supuso mucho, por ejemplo, leer yo unas líneas de Borges, de García Márquez, de Carpentier, de Onetti, de Felisberto Hernández, de tantos otros, de Guimarães Rosa, de Rulfo, bueno, serían muchos los nombres, por ejemplo, ¿no? Pero a veces también son unas líneas de Ferlosio, son unas líneas del Quijote, de la Celestina, no sé, a veces un poema de César Vallejo. De algún modo uno es un poco el boticario de su salud y de sus dolencias y sabe a qué medicina acudir por las mañanas, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora me toca una dosis de este, me puede venir bien, ¿no? A veces es un autor un poco raro, pero en ese momento sabes que es... te va bien que es bueno, es benéfico, sí. De todas formas, yo siempre he dicho que eres un escritor muy cervantino. Yo te veo un escritor muy cervantino. Eso dice, pero yo no me acabo de entenderlo. No sé, sí, es verdad que se dice, pero ¿y por qué? Pues con esa tradición, quizá por esa fuerza que tiene en ti lo que has aprendido de una tradición oral, ¿no? Esa aparente sencillez que es tan humana y tan al mismo tiempo tan rica y tan sonora. Pero humanos son muchos escritores. Bueno, algunos no, ¿eh? Algunos no, es verdad, sí. Pero bueno, no, sí, bueno, cervantino sí, no, es verdad que se utiliza mucho, pero yo creo que se utiliza mucho como coletilla y a veces no sabe muy bien qué decir, ¿no? Dickens era muy cervantino, ¿no es verdad? Dickens no era cervantino. No. Sí era cervantino Dickens. ¿Tú crees? Sí. En la lengua, no sé. Pero además se puede ser cervantino sin haber leído a Cervantes. Porque Cervantes está en todos lados, es como el oxígeno que se respira, aunque no sepamos qué es. Los ingleses fueron los primeros. Fueron los primeros, ¿no? Efectivamente, en tomar como modelo y como guía el Quijote para construir la novela del 18 y luego del 19 y todo esto. Pero el Quijote ha influido en todo tipo de libros. Es como Platón y Aristóteles, como decía, ¿quién decía? Coleridge, me parece que decía que la gente o es platónica o es aristotélica. Pero que no han leído. Un conductor de tranvía puede ser aristotélico o platónico, pero ellos no han leído, no lo saben. No lo saben. Pero son o platónicos o aristotélicos. Pero esto no lo sabe, ¿no? Claro, ve a decírselo, ya verás cómo. Pero bueno, es así, ¿no?
Hay cosas que están en el aire, como ideologías, ideas, cosas que no las tenemos racionalizadas, pero que las respiramos como el oxígeno, ¿no? Que están ahí, y Cervantes es uno de estos. O sea que la influencia de Cervantes te puede llegar a través de Dickens, a través de Flaubert, a través de muchos, te puede llegar de muchas maneras. Es decir, que puedes no haber leído a Cervantes y ser cervantino, pero es verdad que Cervantes es... iba a decir una blasfemia. Mejor no la digo. Estamos en familia, yo creo que te animas. No, pero es extraordinario. Hay tanta diferencia entre el Quijote y la segunda mejor novela, que no sé cuál es. Hay tanta distancia que uno piensa que el Quijote es un milagro. ¿Cómo se ha podido hacer, no? Porque, bueno, las pirámides de Egipto la hicieron entre muchos. Yo qué sé, las 1001 noches se hizo entre mucha gente. Y entonces es comparable el Quijote a esas obras. Pero lo hizo una persona nada más, que se llama Miguel de Cervantes. ¿Y cómo pudo ser? Pues eso es un milagro. ¿Cómo puede haber tanto mundo, tanta realidad, tanto sueño, tanto en el Quijote? ¿Cómo es posible eso, no? Sí, un milagro. En fin. Y hemos hablado mucho de tus pasiones literarias. Sabemos también de la guitarra con la que tocabas sobre todo flamenco, ¿no? Sí. Soleá. Sí. Y del cine, ¿fue para ti un elemento importante a la hora de formar tu imaginación, No lo sé, no sé si... Yo creo que el cine ha influido, de alguna manera influye en tu aprendizaje estético, cómo no. Pero yo no sé hasta qué punto. Y no sé hasta qué punto es bueno. Quiero decir, hay algunos escritores que tienen una excesiva formación cinematográfica en su manera de ver la realidad. Eso yo no creo que sea bueno. La realidad es mucho más rica que como te la presenta el cine o la pintura o la música o lo que sea, ¿no? Y entonces hay novelas que escribes que lees y entonces te das cuenta de que tienen como modelo, tienen como arquetipo, como molde, tienen el cine, ¿no? Y entonces es muy cinematográfico, entonces se utiliza como elogio, es muy cinematográfico. Yo no veo hasta qué punto eso es bueno. Es un complemento estupendo, ¿cómo no? ¿Qué vamos a decir del cine? Por Dios, hay obras de arte comparables a las mejores en la literatura, en la filosofía, en todo. ¿Qué vamos a decir de Bergman o de John Ford o de tantos otros, no? No acabaríamos nunca. Yo soy un cinéfilo, vamos, me encanta el cine, por Dios. Y luego, naturalmente, en mi adolescencia, el cine fue, no voy a decir que más importante que la poesía, pero, ¿no? Esos héroes, ese claro, porque del mismo modo que cuando leía a Gustavo Becker, intoxicado de lírica, salía a la calle y me enamoraba de la primera chavala que veía, porque era inevitable. Cuando veías una película de estas de cine negro donde hay tanto humo y tal, hacia Humphrey Bogart y tal, no sé qué, salías, te subías el cuello de la gabardina, encendías un bisonte y mirabas a las chavalas que las matabas con la mirada. Bueno, ya me hubiera gustado. Pero eran nuestros modelos, igual que para Don Quijote, su modelo era Amadís de Gaula, ¿no? Eran nuestros héroes. Y muchos de nuestros héroes, porque todos necesitamos unos referentes, unos héroes, ¿no? En el sentido más digno del término, y el cine nos ha proporcionado muchos, ¿no? Y qué duda cabe, cuando yo escribo Juegos de la Tardía, mi personaje principal, Gregorio Lías, yo tengo como referente el cine a veces. ¿Cómo no? Es algo más que aportas, claro. Es todo. Si un escritor es como... Para un escritor la realidad es como un cerdo que todo se aprovecha, ¿no? Todo. Entonces todo lo tienes que... Todo es bueno, todo vale. Uno se alimenta de todo tipo de cosas, todo le sirve, ¿no? Para su negocio. Bueno, Luis, hasta aquí llegamos, porque sí, tenemos
tiene que salir el público otra vez, Claro, volvemos claro. a volver a empezar. Y las charlas son de más de 50 minutos, pero estaríamos escuchándote mucho tiempo. Sí. Estás muy joven, pero ya estás en nuestro canon y canonizado ahí, así que seguiremos leyéndote. Esperamos la nueva novela con avidez y te encontraremos aquí seguro. No estaré yo, pero estará otra persona y te encontraremos en el festival. Para mí ha sido un gusto hablar contigo, de verdad, y estar con vosotros, no sé. Ha sido un verdadero placer estar aquí. De manera que un abrazo para todos y un abrazo muy grande para Almudena. Espero que